incircuncisos, no, o sea, aunque se nos esté diciendo la verdad, no vamos a oír, no vamos a poner atención y después no vamos a oír y al final no vamos a entender. Así que vamos a ver esta lectura. Antes de todo, o bueno, más bien dicho, voy a leerle el primer pasaje y luego les voy a decir algo muy importante con respecto a la parashá. Vamos a ubicarnos acá en el 12:1 de Bereshit, de Génesis. Y dice así, pero el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjense bien, ¿qué es lo que el Eterno había dicho a nuestro padre Abraham? Permíteme un momento. Bien, decíamos, ¿qué es lo que había dicho el Eterno a nuestro padre Abraham? Pues a nuestro padre Abraham aparece ahí, todavía es Abraham. Pero fíjense bien, lo que justamente aparece acá es que le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu tierra y de tu parentela. Eh, es justamente acá donde encontramos es decir, lo que significa, o más bien dicho, lo que, lo que significa al español la palabra que está ahí donde dice vete, vete. Uno lo lee literalmente, ¿verdad? Estamos en Génesis, Bereshit, capítulo 12, verso 1, para los hermanos que se integran. Eh, y dice ahí, vete de tu tierra y de tu parentela. Esa palabra vete, en el hebreo allí justamente, ¿verdad? Está escrita en su forma lej, lej leja, así, lej leja. Eh, la pregunta es, bueno, ¿qué, qué significa realmente eso? Bueno, es fácil, ¿no? O sea, el Eterno está diciendo que se vaya a nuestro padre Abraham, que se vaya de su tierra y que se vaya de su parentela. Sencillo, no hay mayor cosa que eso, pues. Entonces, pero hay un detalle, y ese detalle es que, si bien es cierto, claro, le está diciendo que se vaya, ¿verdad? Que se vaya de su tierra y de su parentela. Ah, hay algo más allá. Hay algo más allá encerrado, es decir, dentro de las palabras que podemos notar nosotros a simple vista. Y es que justamente esas palabras sí fueron dichas a nuestro padre Abraham. Fíjense bien, sí fueron dichas a nuestro padre Abraham, pero no fue Abraham en sí el que salió solo, por decirlo así. No fue nuestro padre Abraham quien salió y se alejó de su parentela, eh, así. O sea, es decir, salió solito, ¿verdad? Y aunque obviamente pues sí llevaba a Saraí, pues aquí todavía ella también se llama Saraí. Eh, hay algo más que el Eterno les está diciendo. Y como vuelvo a repetir, uno se imagina que Abraham, que nuestro padre Abraham, que él solito, ¿verdad? Decir salió solo, pero no fue así. Él no salió solo.
En primer lugar, es como decirle, es denotar lo que nos dice el capítulo anterior. Fíjense bien, lo que nos dice el capítulo anterior. Y, pero bueno, voy a leerles ¿cómo decirles? Voy a leerles el pasaje. El pasaje tal como está escrito. Dice así: Vayomer Adonai el Abraham lech lecha, me'artzecha o mi molateja o mi beit abija el haaretz asher areja. Otras palabras, sí le está diciendo el Eterno que decir, vete de tu tierra y de tu parentela. Sí le está diciendo eso, pero vamos a ahondar un poquito más y no es que el Eterno le esté diciendo en el 12:1, es decir, aquí, le está diciendo vete. No, no fue aquí. De hecho, algunas veces eh, cometemos el error bueno, como les digo, hay veces leemos rápido o tal vez oímos de otro y decimos, bueno, ¿de cuántos años es que salió Abraham de Ur de los Caldeos o de Ur Kasdim? De 75 años. No, eso no es así. No salió de 75 años. De hecho, las escrituras no nos dice de cuántos años salió nuestro padre Abraham de Ur de los Caldeos. No nos dice. Y vamos al capítulo 11 para que ustedes se den cuenta de algo. Y es justamente en el 11, es decir, en el anterior, es decir, en el capítulo, en el último capítulo de la Parashá. Fíjense bien, tenemos acá en el capítulo 11, eh, donde, vamos a ver, ahorita les digo, quiero buscar un pasaje específico para que vean qué pasó. Ok, lo tenemos en el verso 31. Dice así: Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, sobrino de Aram, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur Kasdim, es decir, de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra prometida, es decir, la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Aram. Es decir, que ¿quién salió de Ur de los Caldeos? Salió su padre, es decir, Taré, y tomó a su hijo, fíjense bien, ahí dice la escritura que tomó a, a su hijo, es decir, a Abraham Avinu, eh, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Es decir, aquí está hablando de principalmente la familia, obviamente no iban solos, iban con muchas personas, ¿verdad? Iban con muchas personas y también con animales y con cosas. Pero, ¿quién salió de Ur de los Caldeos? Pudiésemos decir, ¿verdad? Quizás, pregunta quizás generalizada, ¿quién salió de Ur de los Caldeos? Y quizás rápidamente, Abraham. ¿Y de cuántos años salió? De 75. Pues ni una ni otra, no es verdad. Salió Taré, salió de Ur de los Caldeos y no se menciona la edad que tenía nuestro padre Abraham. Solo dice que salieron y ya en el capítulo 12, ¿verdad? Que es donde estamos estudiando. Estamos hablando ya vamos a decir,
del llamado que el Eterno le había hecho. Por eso es que les digo yo que no es en el capítulo 12:1 donde el Eterno le habla a nuestro padre Abraham, sino que justamente lo que dice 12:1 es, pero el Eterno había dicho a Abraham. Es decir, no nos dice exactamente a qué edad o cuántos años tenía cuando le había dicho esto a Abraham. Esto es bastante similar como cuando encontramos en la vida de Moshe Rabenu, de Moisés, nuestro maestro, cuando uno piensa que cuando él va digamos, viene camino de Madián y se encuentra ya después de 80 años y se encuentra en el desierto con la zarza y allí le habla el Eterno y ahí le dice todo lo que le tiene que decir para que vaya y saque a la nación de Israel. Entonces, tampoco es verdad de que esa fue la primera vez. Ya, decir, cuando Abraham tenía 40 años, fíjense, eso sucedió 40 años atrás, que de hecho mató a un egipcio porque estaba oprimiendo a uno de sus hermanos. Las escrituras nos cuentan de que justamente él hizo eso porque el Eterno le había hablado ya de antemano y le había dicho que él iba a libertar a su pueblo, cosa que de acuerdo a los escritos dice que él pensó que sus hermanos sabían que por medio de él el Eterno les daría libertad, pero sus hermanos no lo sabían y eso lo hizo huir es decir, vamos a decir, de Egipto, ¿verdad?, hacia Madián, porque después la cosa se supo y después iba a ser una persecución y él mejor se va. Entonces, lo mismo está pasando acá. Es decir, no sabemos exactamente a qué edad, pero sí ya le había dicho, por eso dice que el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Fíjense bien. Ahora, vamos a examinar esta parte y es justamente lo que les acabo de mencionar, cuando el Eterno le dice, Vayomer Adonai el Abraham lech lecha. Aquí, lech lecha, pudiésemos pensar de que simplemente le está diciendo, vete de tu tierra. En algunas, ¿cómo se llama? Enseñanzas, se dice, vete por ti, vete para ti, vete por ti mismo, etcétera. Pero en realidad, acá, cuando Hashem le está diciendo a nuestro padre Abraham, lech lecha, le está diciendo, vete, oiga bien, óigame bien, amados hermanos, vete de ti mismo, vete de ti mismo. Este es un principio elemental porque para que nuestro padre Abraham haga, es decir, lo que él va a hacer, porque realmente el llamado no fue para Taré. Sin embargo, la escritura nos dice que fue Taré quien tomó a su hijo y a Lot, su sobrino, y a su nuera. Entonces, pero cuando dice vete, fíjense bien, para que a nuestro padre Abraham pudiese ejecutar y poder salir, y de hecho para poder salir había que hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas había que hacer? Bueno, una de las cosas que nos cuentan los escritos antiguos, digo escritos porque hoy ya no está de manera oral, ¿verdad? Pero los escritos antiguos nos cuentan eh, de que hubo en una oportunidad que esto causa un poquito hasta de risa quizás, pero se hace ver, digamos, cómo es que nuestro padre Abraham convenció a su padre de que dejara la idolatría, porque Taré era idólatra. De hecho, se cuenta que tenía una tienda donde vendía ídolos, donde vendía ídolos desde los más pequeños a los más grandes. Y se dice, fíjense bien, esta historia es una historia para meditar, es decir, es una historia que tiene un contenido para aplicarlo, ¿no? Para entender a Abraham Avinu y también para aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, ese principio que nos va a ayudar nos cuenta de que en cierto momento dice que su padre dejó a Abraham encargado de la tienda, ¿verdad? Para que vendiera los ídolos. Entonces, las personas dicen que llegaban, ¿verdad? Y le decía, ¿cuánto vale este Dios? Este Dios vale tanto. Y este
grande, ese vale tanto, es decir, era más caro. Y la gente dice que comenzaba a querer comprarlos y nuestro padre Abraham les decía, por ejemplo, señor, disculpe, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 80, tengo 90. "Mm, ¿Y sabe usted cuántos años tiene este Dios que usted va a comprar? No sé. Pues fíjese que no tiene ni un día. Ayer se hizo. Y ayer se hizo y mi padre lo inventó, ¿verdad? Y empezaba a decirles cosas y la gente, es decir, para que la gente reaccionara. Y mucha gente reaccionaba y al final no le compraba nada y se iba pensando en aquello que Abraham le había dicho. O sea, prácticamente estaba haciendo que el negocio de su padre quebrara, pero realmente es una, ¿cómo se llama? Es una enseñanza bonita porque, es decir, una de las cosas que hacía nuestro padre Abraham era llevar la verdad y enseñar a las naciones acerca del único Dios verdadero, del único Elohim verdadero. Entonces, se dice que en un momento dado lo dejó encargado, lo dejó encargado de la tienda y se dice que nuestro padre Abraham lo que él hizo fue que destruyó con un palo todos los ídolos, los hizo pedazos. Y había un ídolo que era el más grande. Entonces, eh, cuando llegó su padre y vio que todos los ídolos estaban hechos pedazos, ¿verdad? Empezó, ¿qué pasó aquí, Abraham? ¿Qué pasó? ¿Por qué está todo así, así, verdad? Y viene nuestro padre Abraham y le dice, lo que pasa es que el Dios ese, el más grandote que está allá, agarró un palo y les dio a todos y los hizo pedazos. Entonces, dice que Taré dijo, no, no mientas, Abraham, no es mentira, eso no es verdad, sí, él no se mueve, no puede hacer nada. Y nuestro padre Abraham le dice, tú lo has dicho, padre, él no puede hacer nada. ¿Cómo es que puedes tú creer en ellos y vendérselos a la gente si no pueden hacer nada? Entonces se dice en la historia de que eh, Taré recapacitó, es decir, pienso que escuchó y el Eterno abrió el corazón de él y dejó la idolatría. Entonces, por esta razón es de que cuando salieron, no salió Abraham, porque ahí pudiese parecer de que Abraham salió, no, Taré salió y tomó a su hijo y tomó a su sobrino y tomó también es decir, a la esposa de Abraham, su nuera. Entonces, sin embargo, pues una de las cosas o lo que el Eterno había dicho a Abraham, no sabemos en sí cuándo había dicho, o sea, en qué momento le dijo, no se dice, ¿verdad? Pero sí, el llamado era para nuestro padre Abraham y él, fíjense bien, viene pues y hace esto y al final su padre sale con ellos. Pero para que todo esto se diera, eh, es decir, tener el valor, así, se lo digo, tener el valor de agarrar un palo o de hacer, o sea, destruir los ídolos, digamos, o destruir la mercadería del papá, o sea, eso ponía en riesgo su vida. O sea, es decir, pudiese haber pasado que Tari no entendiera y lo que hiciera, pues lo hubiera castigado, quizás lo hubiese golpeado, no sé, porque no conocía al Eterno, o sea, no sé qué hubiese hecho, ¿verdad? O lo hubiese echado a la calle, pero ¿por qué hizo esto nuestro padre Abraham? Porque el llamado había sido para nuestro padre Abraham y el llamado era, vete de ti. Por eso es que digo que es bien importante, vete de ti. Bueno, y vete de ti, ¿cuál es la diferencia de vete o vete de ti o de todo eso que vemos? Bueno, el punto es de que todos nosotros, al igual que nuestro padre Abraham, de hecho, nuestro padre Abraham es decir, es un modelo, es el modelo a seguir de todos nosotros que venimos hoy de las naciones. Es decir, en cierto momento recuerdo que el apóstol Pablo, Saúl, decía, ¿es esta felicidad solamente para los judíos? No, no es solamente para los judíos, sino también para aquellos que siguen las huellas que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, está diciendo que nuestro padre Abraham es el modelo. Por eso es que hoy que venimos a la restauración,
pues igual que nuestro padre Abraham, nos toca hacer el Brit Milá no de al octavo día, sino ya adultos, como nuestro padre Abraham. Obviamente, después de nuestro padre Abraham, pues ya estamos hablando de bebés, ¿no? Ya de los bebés que nazcan a los 8 días. Igual nos toca a nosotros. Y de la misma manera que nuestro padre Abraham fue llamado, también nosotros somos llamados a abandonarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo voy a irme yo de mí mismo? Bueno, lo que sucede es de que hay, es decir, está la parte, digamos, la parte del hombre carnal, ¿verdad? La parte del hombre carnal. Y sabemos que inclusive, pues, las promesas de un nuevo pacto nos hablan de que ese hombre carnal debemos, es decir, se tiene que morir, hacer morir el hombre carnal. De hecho, eso está en las cartas del apóstol Pablo, hacer morir el hombre carnal. Es decir, tenemos que irnos, y cuando digo de irnos es que este hombre carnal o esa mujer carnal también que llevan dentro o que llevan por fuera, debe de morir. Es decir, tenemos que irnos de nosotros y tenemos que pensar en las cosas de arriba y no en las de la tierra. De hecho, si nuestro padre Abraham no se hubiese ido de sí mismo, es decir, como dijo nuestro amado Mesías, y lo dijo claramente, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo es negar vamos a decir, lo que la carne pide, ¿no? Y cuando hablamos de la carne pide, estamos hablando de las obras de la carne, lo que la carne quiere, lo que la carne desea. ¿Y qué es lo que la carne desea? Bueno, para comenzar, la carne quiere deleite, la carne quiere... Y no estoy hablando de que el Eterno, obviamente, no vamos a pasar momentos felices aquí en la carne porque nuestro cuerpo pasa a ser morada del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, no es eso así, pero sí nos vamos es decir, vamos a alejarnos de todas las cosas que a nosotros como hijos del Eterno no nos convienen, todo lo que el Eterno no le agrada. Entonces, justamente, pues, para poder vivir una vida en santidad y poder poner los mandamientos del Eterno como primer lugar, pues obviamente tengo que irme de mí mismo. Como pasó vamos a hablar de Caín y Abel, ¿verdad? Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Ambos ofrecieron una ofrenda, pero dice que Abel ofreció de lo mejor. Fíjense bien, Abel ofreció de lo mejor. ¿Por qué Abel ofreció de lo mejor? ¿Por qué ofreció lo mejor? Ah, porque prácticamente él se había ido de sí mismo. Es decir, estaba negándose lo mejor para él, porque la mayoría de los seres humanos nos gusta lo mejor para nosotros, para mí. De ahí, pues, secundario, pues, si quieren, Dios o el Eterno y después o sea, pero para mí me gusta lo mejor. Entonces, en el caso de Caín, que también llevó una ofrenda, pero prácticamente esa ofrenda que llevó a Caín fue una ofrenda, vamos a decir, como decir, pues ya llevo esto, pues, solo ¿verdad? Para que no diga que no le doy nada, ¿verdad? Pero no, no llevó lo mejor. Entonces, de hecho, en el libro de Coelet de Eclesiastés está el Eterno, honra al Eterno con la sustancia de tus bienes, es decir, lo mejor que nosotros tenemos. De ahí viene el tema del diezmo, el tema de las ofrendas, porque al Eterno no le agrada que nosotros le demos lo que nos sobra o que nosotros le demos lo que a Él, pues, ni a nosotros nos gustan las obras, pues, mucho menos al Eterno. Entonces, es importante esto, por eso estoy hablando de esto, ¿verdad? Y para los hermanos que se conectan últimamente, estamos en Génesis capítulo 12, Bereshit capítulo 12, y estamos hablando exactamente de la expresión Lech Lecha, que tiene un significado increíble, más allá de lo que uno pueda pensar, ¿no? Eso hizo que nuestro padre Abraham estuviera dispuesto a abandonarse a sí mismo. Y cuando uno se abandona a sí mismo, es justamente cuando
Es decir, abandonarse a sí mismo no significa, me abandono a mí mismo, entonces me voy a morir. No, abandonarse a sí mismo significa ponernos en las manos del Eterno. Es decir, aprender a depender totalmente del Eterno y no de mí. Ese es el punto. Entonces, ahí viene la parte de la obediencia. Y ahí es donde muchas veces, es decir, esto, tal como lo dijo Simón cuando le llevaron al bebé Yeshua, ¿verdad? Y justamente pues dijo, eh, bueno, de hecho él había pedido ver al Mesías, ¿verdad? Mis ojos han visto al Rey, y dijo que sería el Mesías una piedra, y claro, no sé, así es, ¿verdad? El Mesías es una piedra, pero el Mesías dijo que sería para levantamiento y también para caída, es decir, para una piedra para edificación, pero también una piedra de tropiezo, el Mesías. O sea, para unos vida y para otros muerte. De la misma manera que la Torá. Por eso es que cuando hablamos de nuestro amado Mashiach, estamos hablando que Él es la Torá viviente. Cuando la Torá se dio, el Eterno dijo, pues pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? De hecho, Pablo en segunda si no me equivoco, es segunda de Corintios capítulo 3, pero unas veces me va si es primero o segunda, pero creo que es segunda, donde habla del nuevo pacto y dice que, pues, habla del antiguo pacto, perdón, y menciona que el antiguo pacto fue dice ahí que es un ministerio de muerte y también le llama un ministerio de condenación. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que le pueda llamar? Y ahí es donde vienen las malas interpretaciones. ¿Cómo es posible que le pueda llamar un ministerio de muerte o un ministerio de condenación cuando el Eterno entregó la Torá? Pues no es que el Eterno realmente hubiese dado la Torá para que hubiese muerte. El Eterno puso delante de nosotros la vida y la muerte. ¿Qué ocasionó que cuando se entregara la Torá hubiese muerte? Por eso le llama ministerio de muerte y condenación. ¿Por qué? Porque cuando se entregó la Torá, en lugar de que hubiese vida, hubieron más de 3,000 o como 3,000 muertos. Eso fue lo que hubo, como 3,000 muertos. Ahora la pregunta es, pues sí, vea, la Torá los mató. No, 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 no. De hecho, el apóstol Pablo, recuerdo que él en la carta a los romanos, él dice, en la carta a la comunidad de Roma, ¿cómo es posible que lo que es para vida a mí me funcionó para muerte? O sea, es para vida, pero a mí me mató el mandamiento. A causa del pecado. ¿Qué fue lo que había pasado? No fue simplemente porque, no pudieron escuchar la Torá, ay, qué fuerte, y se murieron ahí, porque no, cometieron idolatría, cometieron el pecado del becerro de oro. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? La paga del pecado es muerte. Entonces, esto es una cosa bien importante que nosotros tenemos que entender para que realmente podamos estar bien claros en cuanto a qué es lo que el Mesías ha hecho en nuestras vidas. En aquel tiempo, como cuando el Mesías vino, cuando el Mesías viene, obviamente viene para dar vida, porque así dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Pero, ¿qué es lo que sucedió cuando nuestro amado Mesías vino? Bueno, fíjense bien, obviamente él es vida, Jesús es vida. Hay un pasaje que recuerdo que también algunos lo utilizan como para malentendido, como pasa con otros, ¿verdad? Y dice, la ley fue dada para los parricidas, para los homicidas, para los malvados, o sea, y entonces como para decir de que pues ya nosotros no, vean, pues justamente nosotros también. El Mesías no vino para los buenos, sino vino para los malos. Es decir, no vino para los que estaban sanos, sino que vino para los enfermos. Es decir, no hay diferencia. De la misma forma que la Torá se entregó en el monte Sinaí porque un mismo Elohim la entregó, ahora la Torá es dada por medio de nuestro amado Mesías. ¿Cuál es la diferencia? Eso lo hemos hablado muchas veces. La gran diferencia es que ahora nosotros tenemos la oportunidad de volvernos a Él. Fíjense bien. Por eso es que allá, bueno, de hecho el día de ayer tocando con nuestros amados hermanos, la porción de la parashá, que aquí está nuestra amada hermana Lorena, tocábamos un pasaje de Hebreos capítulo 5, verso 9, si no me equivoco, donde dice que el Mesías ha venido a ser
autor de eterna salvación. Así, Yeshua dice, ha venido a ser autor de eterna salvación. Y ahí dice, ¿para quiénes? No dice, ahí bien hubiese podido decir, para los que creen en Él, porque usualmente no es que hay que creer en Él y yo creo en Él y yo creo y ya se acabó. Dice ahí que él ha sido autor ha venido a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Fíjense bien, para los que le obedecen. Es decir, para ellos es la salvación. Y esto, fíjense bien, también así había sido antiguamente. Es decir, la obediencia, como dice Devarim o Deuteronomio 28, trae bendición y la desobediencia trae, obviamente, maldición. Entonces, cuando hablamos de que nuestro padre Abraham sale, fíjense bien, cuando se le dice a nuestro padre Abraham, Lech Lecha, vete de ti mismo, es decir, para que puedas hacer, para que puedas, es decir, para que puedas, más bien dicho, dejarte guiar, tú tienes que abandonar tu vida en mí. O sea, deja tu vida en mí, o sea, deja de preocuparte por ti mismo. ¿Verdad? Porque eso es lo que también pasa o también nos puede pasar en los tiempos en los que vivimos, que pasamos afanados y preocupados por lo que va a pasar y esto y lo otro. Y la palabra nos dice, buscad el reino de Hashem y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Yeshua dijo, ¿por qué os afanáis por el día de mañana? Que no veis los pajaritos y las aves del cielo que no trabajan ni hilan y bueno, nuestro Padre las alimenta. Ni Salomón se vistió, dijo, habló de unas florcitas que ustedes las conocen también. Ni Salomón se vistió como ellas. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, o sea, y dice, cuanto más valéis vosotros que las aves. O sea, cuanto más valéis. Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo? Que, es decir, vivamos el día. Porque algunas veces pasa de que estamos hoy, pero no, estamos pensando en mañana. Siempre vamos como adelantados a las cosas. Si estamos, por ejemplo, almorzando, estamos pensando en qué vamos a cenar y no hemos ni hemos terminado de comer, pero ya estamos pensando, ¿y qué vamos a comer? ¿O qué vamos a comer mañana? ¿Y qué vamos a comer pasado mañana? O sea, ni siquiera tenemos la certeza de que vamos a estar vivos el día de mañana, porque solo Hashem sabe. Entonces, ¿qué sucede? Que cada día que pasa, tenemos que vivirlo, no como que fuera el último, sino como que fuese el primer día de nuestra vida. Fíjense bien. O sea, realmente tenemos que aprender a tener una sonrisa todo el tiempo. Y ese es el gozo que viene de arriba. Ese es el gozo, esa es la paz que viene, que sobrepasa el entendimiento humano. Cada día que pasa. Este día, sí, obviamente, pues es un día de alegría porque es Shabbat, pero digamos, comenzamos el primer día de la semana, ¿sí? Comenzamos el primer día de la semana, el Yom Rishon. ¿Cómo vamos a estar ese primer día de la semana? Pues vamos a estar felices, vamos a estar contentos. De hecho, una de las cosas, ¿cómo decir cómo se llamaban los días o cómo se le llamaban a los días en los tiempos antiguos? Porque no se le llamaban, digamos, nosotros decimos hoy Yom Rishon, sí, el primer día de la semana. La gente, pues, también algunas veces con la gente utilizamos las palabras domingo, lunes, martes y todo eso que ya sabemos, ¿verdad? Pero los días antiguamente, es decir, eh, para decir, por ejemplo, primer día, no era simplemente primer día, no era solo Yom Rishon, sino que era primer día, fíjense bien, primer día después de Shabbat. Segundo día después de Shabbat. Tercer día después de Shabbat. Cuarto día después de Shabbat. De hecho, tenemos en el Brit Hadashah, tenemos ¿cómo decir? Pruebas de lo que les estoy diciendo. Y no solo ahí, sino que también hay pruebas históricas y también, de hecho, también en el Talmud hay
escritos también donde se mencionan los días así. Primer día después del Shabbat, segundo día después del Shabbat, tercer día, total que llegamos al día de la preparación, que es el sexto día después del Shabbat. ¿Qué es lo que viene después del sexto día después del Shabbat? El Shabbat. Entonces, ¿qué significa todo esto? De que todo, es decir, todo circulaba alrededor del Shabbat. ¿Por qué entonces se hacían estas cosas? ¿Por qué se decía así? Ah, porque el Shabbat prácticamente es un día de alegría que hacía que los demás días tuvieran sentido. Es decir, la alegría del Shabbat viene a ser como llegar al Shabbat y recargarnos, por decirlo así, ¿verdad? Recargarnos y continuar para poder llegar a otro Shabbat. Que ese otro Shabbat también vuelva otra vez a dar alegría a toda la semana. Por eso es que al terminar el Shabbat siempre nos despedimos diciendo Shavua Tov, o sea, que tengamos una buena semana. Una buena semana. ¿Y de cuántos días va a ser esa semana? Bueno, esa semana va a ser desde 6 días, porque luego el último va a ser, vamos a culminar otra vez con Shabbat. Entonces, le digo, lo que puede, ¿cómo se llama? O sea, lo que podemos aprender de un solo pasaje, de una sola frase, porque imagínense esto, ¿qué es lo que hizo? Y las escrituras nos dicen justamente así, nos dicen, y el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre fíjense bien, a la tierra que te mostraré, a la tierra que te mostraré. El Haaret Asher Areja. En otras palabras, no es, mira, Abraham, ven, te voy a mostrar la tierra. Mira qué linda la tierra que te voy a dar. Mira, ¿qué te parece? Mira aquí, mira allá, mira cómo está. No, sí, mira, qué maravillosa la tierra que te voy a dar. ¿Qué te parece? ¿Sales o no sales? No, no le dijo así, ni siquiera le dijo, sino que a la tierra que te voy a mostrar. No te la estoy mostrando ahorita, ni la había visto. No la había visto. Te la voy a mostrar, a la tierra que te mostraré. Pero ¿qué tienes que hacer? Salir. Pero para salir, así, literalmente, para salir de ese lugar, Abraham tenía que despojarse de sí mismo. Porque si no nos despojamos de nosotros mismos, y eso es lo que está escrito, tenemos una parábola. La parábola, ya lo he dicho muchas veces, y yo creo que ustedes ya tendrían que aprendérsela hasta de memoria estas cosas, porque las he dicho muchas veces. La parábola del tesoro escondido. ¿Qué pasó? Pasó un hombre ahí, se encontró con un tesoro, fue y buscó de quién era el campo, para hacerse del campo, vendió todo lo que tenía. Esto, donde dice que vendió todo lo que tenía, eso es despojarnos de todo lo que tenemos, deshacernos de todo lo que tenemos, o sea, es decir, dejarlo todo. Como le dijeron los discípulos, los talmidín a Yeshua, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Todo. O sea, el Eterno no quiere que dejemos unas cositas, quiere que lo dejemos todo. No quiere la mitad de nuestro corazón, no quiere el 99.9, lo quiere todo. ¿Por qué? Porque Él nos quiere dar un corazón verdaderamente de carne. Y ese corazón duro, de ese corazón duro, eh, imagínense de la dureza, porque la palabra del Eterno dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué va a hablar un corazón duro? De ahí vienen y salen todas las obras de la carne, ¿sí? La envidia, la hipocresía y todo lo que se menciona ahí. Todas las cosas que son obras de la carne, eh, el orgullo, de todo lo que está, la vanagloria, de todo lo que está yendo el ser humano, el hombre, sin el Mesías, sin el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vete de tu tierra y de tu parentela, fíjense bien, vete de la casa de tu padre. Obviamente todo eso iba a pasar no de momento, como les digo, salió Taré, salió con su hijo, de hecho Taré se muere en Harán, ¿verdad? Taré, el padre de él, se muere y luego después sigue con él Lot, ¿verdad? Pero también hubo un momento donde se separan
¿verdad? No les voy a decir curiosamente, todo es un algo, ¿no? Pero el Eterno no le habla a nuestro padre Abraham hasta que se separa de Lot. No le habla nada. En el capítulo 12, cuando hay problemas entre Lot y él, ¿verdad? Por los ganados y por lo que tenían y los criados y toda la cosa, comienzan a decir ahí, pues, y vamos a ver el pasaje, quiero ver. Estamos en el 12, vamos a ver. Vamos al 13, ya vamos a seguir, pero vamos a ver acá. Entonces, si ustedes se fijan, en el 12, aquí dice que el Eterno había hablado a Abraham y le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela. Al seguir leyendo desde el 12, todo el capítulo 12, no hay ninguna parte donde el Eterno se dirija a Abraham. No hay ningún lugar. De hecho, en el verso 4 dice, y se fue a Abraham como el Eterno le dijo. Es decir, no dice que el Eterno le habló. ¿Vea? No dice que el Eterno le habló. Eh, Justamente adelantito en el capítulo 13, aquí es donde, donde dice, vamos a ver, dice el verso 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueras a la derecha, yo a la izquierda. Bueno, ya vamos a ver todo esto, pero aquí quiero que vean, vayamos a un pasaje, y es donde dice que, vamos a ver, entonces Lot escogió, bueno, y se fue. Ya en el verso 13, más los hombres de Sodoma eran malos, ta, ta, ta. Bueno, en el 14, y el Eterno dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Esta es la clave. Es decir, mientras no se cumpliese lo que él le había dicho, es decir, no hay más palabra, no hay más palabra. O sea, ¿qué vamos a aprender aquí? ¿Qué vamos a aprender aquí? Acuérdense que estamos hablando de la importancia de la obediencia. Y cuando, cuando hablamos de la importancia de la obediencia, estamos hablando de qué realmente o qué tan, o sea, cómo es ah, cómo es que el Eterno iba a seguir hablándole a Abraham o a seguir diciéndole qué cosas iba a hacer cuando terminara de hacer lo que le había dicho antes. Es decir, cuando nosotros comenzamos a escuchar la voz del Eterno y comenzamos a vivir los mandamientos, amarlo con todo el corazón, entonces, ¿saben qué es lo que va a pasar? Él va a seguir revelando para hacer mejor las cosas y guardar más mandamientos. Pero mientras nosotros no guardemos lo que ya sabemos, eh, y si seguimos escuchando más, pues obviamente esto ya lo he mencionado, eh, pues si nosotros oímos, pero no ponemos en práctica, lo que traemos a nuestras vidas es condenación. Nuestro Padre pues está aquí, ¿verdad? Y el Eterno le habla, pero le vuelve a hablar hasta que hace lo que le dijo primero. O sea, si una persona hace algo, o sea, hace una cosa, qué sé yo, si hacemos, digamos, si nos dejan un deber, ¿verdad? Y después, vamos a seguir, mientras nosotros no terminemos el deber, mientras nosotros no prosigamos, es decir, no podemos avanzar porque no hemos hecho el deber que nos han dejado o no hemos oído lo que nos han dicho. Entonces el Eterno quiere que nuestro padre Abraham primero cumpla con lo que le dijo para luego después hablarle y seguirle diciendo más. Queremos tener más revelación de parte de nuestro Padre, pero revelación, digo en el sentido de que, decir, de que nuestros oídos sean abiertos, porque algunas veces oímos, pero no oímos.
Oímos, pero no escuchamos. Ya voy a leer lo que acaba de escribir nuestra madre hermana Blanquita, ya voy a leerlo. Este, oímos, pero, o sea, oímos, pero no escuchamos. Cuando solo oímos y no escuchamos, es como que, es decir, el Eterno lo toma como que oímos, pero no entendimos. Porque cuando hablamos de que, usted lo entiende, hermano, usted entiende, sí, sí, yo lo entiendo, pero ¿y por qué no veo que lo pone en práctica? O sea, tal vez no le vamos a decir así, pero si nosotros no ponemos en práctica lo que ya sabemos, no hemos entendido. Sí sabemos, pero es decir, no hemos entendido. Siempre pongo de ejemplo cuando un niño está, ¿verdad? De los nuestros, digamos, que son así, ¿verdad? Que saben cómo son los niños y así los queremos porque es así como deben de estar, ¿verdad? Para arriba y para abajo y que andan, pero uno le dice, no, no estés haciendo eso, pero el niño sigue haciendo. No, no, no lo hagas, ¿verdad? Y el niño le escucha y el niño percibe y sabe lo que el papá o la mamá le están diciendo. Pero ¿qué le decimos después? Lo agarramos de la mano, lo venimos, ojalá lo venimos, lo traemos para acá porque le dice, vos no entendés. Y en realidad, es decir, sí comprende el niño lo que le están diciendo, pero no entiende. O sea, comprender es una cosa y entender es otra. O sea, cuando hablamos de comprender es que sí, las palabras que se dicen, comprendemos, un niño puede comprender de que el papá no quiere que esté haciendo eso. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué lo sigue haciendo? Porque no entiende. Vos no entendés, vení para acá. Entonces nos pasa así igual con nosotros. Vamos a leer acá, quiero ver la pregunta. Dice, vamos a ver, en el versículo 7 del capítulo 12, le había hablado, vamos a ver, el versículo 7 del verso 12. O sea, estamos hablando 12:7. ¿Ya le había hablado o fue la primera vez? Vamos a leer 12:7. Dice, vamos a leer 12:7. Y apareció el Eterno a Abraham y le dijo, a tu descendencia de esta tierra. No, ya le había hablado. De hecho, esto que tenemos acá en el 12:7, aquí estamos hablando de, eh, aquí le está diciendo lo que, o sea, aquí le está diciendo qué es lo que va a darle. Pero en el verso 1 dice, pero el Eterno había dicho a Abraham, había dicho, ¿qué había dicho? Obviamente ya había hablado antes que 12:7. Vete de tu tierra. Aquí es donde la expresión que estamos hablando. Vete de tu tierra y tu parentela a la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Ahora, aquí lo que no sabemos es con exactitud cuándo es que le dijo esto. Por eso yo ponía el ejemplo de Moshe. Tampoco aparece en las escrituras el momento en el cual el Eterno le dice, mira, tú vas a ser libertador para Israel. No, 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 no aparece. Lo único que aparece, y de hecho lo dice Esteban en el discurso de Esteban en Hechos 7, allí dice que él ya sabía y pensó que los hermanos sabían que el Eterno les daría libertad por medio de él, pero no aparece el texto donde diga, mm, pues, Moisés, tú vas a libertar a mi pueblo. No, o sea, no dice, solo nos está contando que le dijo, pero no sabemos cuándo. Le voy a dar otro ejemplo. Le voy a dar otro ejemplo. Este ejemplo lo tenemos, Josué, capítulo 5. ¿Qué dice Josué, capítulo 5? Ahí dice que Josué, después de haber entrado con los hijos de Israel a la tierra, dice que los circuncidó por segunda vez. Y dice que dijo, pues hoy, ¿verdad? El Eterno ha quitado el prepucio de Egipto, la esclavitud de Egipto de ustedes. El Eterno hoy ha quitado el pecado, hoy ha quitado la rebelión. Ahí se puede hablar de muchas maneras, pero es decir, eh, ¿cómo es que dice ahí que los circuncidó por segunda vez? Tampoco quiere decir que ya los habían circuncidado y a los mismos que circuncidaron los circuncidaron otra vez. No, no, no está hablando de eso, sino que está diciendo de que ya, es decir, todos los que salieron, de hecho está escrito ahí en Josué 5, de que los que habían salido de Egipto, y está escrito allí, dice que estaban circuncidados, pero los que habían ido los que habían nacido en el desierto, no.
Ahora yo le pregunto, ¿y a dónde dice cuándo fue que lo circuncidaron? No dice, pero no dice cuándo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde uno tiene que echar un poquito ¿cómo decirles? A echar a andar un poquito la imaginación. Acuérdense que va a haber un mandamiento. Y este mandamiento es que para comer Pesaj tiene que estar circuncidado. No comerá alguien que está incircunciso, no puede comer Pesaj. Y entonces yo escuchaba en cierto momento a alguien que no, pero sí, porque cuando salieron de Egipto no, nadie estaba circuncidado. Entonces, o sea, comieron pues. Entonces eso es pero cuando nosotros leemos lo que está diciendo Josué, es decir, eso nos está llevando a que todos los que comieron Pesaj ya estaban circuncidados. Ahora, cuando se circuncidaron, ahí es donde les digo, ¿será que cómo decir, será que se circuncidaron, qué? En medio de las plagas? No sé, eso, como dijo Pablo, esto no lo dice esto no lo dice el Señor, esto lo digo yo. No es un invento mío tampoco, pero es algo que me viene a la mente. Qué tal y tal vez quizás en los 3 días de la oscuridad, tal vez ahí aprovecharon para hacerse el Brit Milá? No sé, solo son cosas que se me vienen a la mente. Así que también Pablo decía, toleren mi locura, ¿no? Si esto es locura, pero lo que sí les puedo decir es de que lo que dice Josué es cierto. Los hijos de Israel que habían salido de Egipto, y está escrito así, estaban circuncidados. Entonces, ¿comieron Pesaj? Sí, pero ya circuncidados. Entonces, ¿cómo decir? Es bien importante todo esto que estamos hablando porque nos ayuda a comprender más la palabra, pero como vuelvo y le repito, hay cosas en la Biblia que están implícitas y hay cosas que están explícitas. En el caso de esto, pues de la pregunta de nuestra amada hermana Blanquita, pues ya había hablado, ya había hablado. Ahora, lo que no sabemos o no nos dice es en qué momento habló, en qué momento habló. Cuando uno lee un poquito los Midrash, ¿verdad? Los Midrash y algo otra literatura antigua judía, se cuentan unas cosas. En los Midrash es un tanto, ¿cómo decirles? Los Midrash son ¿cómo explicarles? Es literatura que hay quienes dicen, no, eso no, son exageraciones. Sí son exageraciones. De hecho, muchas de las cosas que están escritas ahí no son reales, no es real, o sea, no es verdad. Por ejemplo, que el Midrash dice que Adán medía creo que 3 kilómetros de alto, y cuando pecó, pues se hizo enano. Entonces se hizo de 1,5 kilómetros. O sea, no es verdad, sino que estamos hablando, a esto se le llama, es parte de la retórica, son exageraciones para entender algo. ¿Qué nos está diciendo? Que obviamente Adán obviamente era grande, ¿verdad? Era grande a los ojos del Eterno, porque no tenía pecado, pero cuando pecó, ¿qué sucedió? Lo botó todo. Entonces, eso es. Entonces, en algunos Midrash se cuenta algunas cosas hay cosas que me parecen, como por ejemplo, y digo, qué cosa esta, ¿verdad? Y dice que, por ejemplo, cuando nació Abraham, fíjense qué cosa, y esto no es Nuevo Testamento, pero uno dice, ¿y esto cómo es que, verdad? ¿Cómo es que está escrito acá, ¿verdad? Dice que cuando nació nuestro padre Abraham, dice que una estrella anunció su nacimiento. Entonces uno dice, una estrella, ¿y eso qué, vea? Este, una estrella anunció. ¿A dónde uno ve a eso? Ah, cuando habla del Mesías, que de hecho los sabios llegaron, ¿verdad? Porque una estrella también los guió. Entonces, la otra vez les mencionaba que cuando Moisés había nacido, dice la palabra que bueno, no la palabra, sino que también un escrito antiguo, que toda la habitación se llenó de luz. Entonces mencionábamos que la palabra que se traduce cuando se dice ahí que Moisés era un niño hermoso,
La palabra que está detrás de hermoso es la palabra tov. Entonces, pero resulta un poco de decir, y vieron que era bueno, o sea, ¿quién va a tener, o sea, va un bebé, nació el bebé, ¿verdad? Y estamos viendo que es bueno, o sea, bueno, o sea, no tiene sentido decir que es eso, pero sí tiene sentido con la luz, porque por eso es que lo llevábamos a Berechit y veíamos cuando el Eterno había dicho y vio que la luz era buena, y ahí estamos enlazándolo con el Mashiach. Entonces, vamos a leer un poquito más acá de esto. Estamos en Génesis, capítulo 12, verso 1, ¿verdad? Y estamos en el verso, vamos a leer, bueno, leímos el 1, vamos a leer el 2. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense bien, voy a leerlo otra vez. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Si ustedes pueden ver, hay una petición de parte del Eterno en el verso 1 y si nuestro padre Abraham lleva a cabo esta petición, viene luego la recompensa. Ahí viene vamos a decir, ahí viene el galardón o la promesa. Fíjense bien, pero ¿qué es lo que tiene que hacer nuestro padre Abraham? Irse. Es decir, dejar de poner la mirada en las cosas materiales, dejar de poner la mirada en las cosas que usualmente el ser humano pone la mirada, porque el ser humano de por sí, pues cree, o sea, cree en lo que ve, ¿verdad? Por ahí hay un dicho que dice, hasta no ver, no creer, dice. Pero la escritura nos dice algo que va totalmente en contra de este dicho. Yo soy, a mí me gustan los dichos, pero hay unos que no pegan. Ustedes ya saben. Entonces, hasta no ver, no creer, dice un dicho, ¿verdad? Pero no pega. ¿Por qué? Porque la escritura dice, felices los que no vieron y creyeron. Porque las cosas que no se ven son eternas y las cosas que se ven son eternas y las que no son pasajeras. O sea, no, al revés, ¿verdad? Porque las cosas que se ven son pasajeras y las que no se ven, ¿qué son? Son eternas. Entonces, estamos hablando de un contexto totalmente opuesto en este caso, al dicho, ¿verdad? Al dicho. ¿Por qué? Porque, o por ejemplo, hay otro dicho que dice que es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Tampoco pega, ¿verdad? Porque por ese dicho muchas personas se quedan en su religión, ¿verdad? Se quedan, no, es que como eso es lo que me enseñaron y eso es lo que aprendí, y pues ya eso que me está diciendo, la gente tiene miedo. Aquí en las cosas del Eterno no, aquí no concuerda, aquí no concuerda. ¿Por qué? Porque obviamente está escrito y toda la profecía es que en los últimos días el Eterno levantaría a su pueblo y obviamente la revelación aumentaría en gran manera para que su pueblo pues supiera cuál es su identidad y hubiera un despertar. Ese es el despertar de los huesos secos, es decir, el momento en que el hijo pródigo diría, eh, o está escrito en la parábola del hijo pródigo, y volviendo en sí. Esa expresión, volviendo en sí, es como decir, ya comencé a pensar, o sea, revivo, porque cuando nosotros no pensamos, porque así están hechas las religiones también, todas, hechas para que usted no piense, para que yo no piense, para que lo que diga el líder, eso es lo que creamos a ciegas. Nos convertimos en prácticamente en periquitos. ¿Qué es lo que hacen los pericos? Repiten las loras que hacen, repiten. Entonces nos convertimos en gente que repite lo que oye, pero no es que nosotros hayamos ido a las escrituras y entendido y pedido la sabiduría de arriba para comprender. Entonces muchas personas tienen miedo
Entonces, no. Entonces viene y ha pasado esto y pasa. Esto pasa, es común. Usted viene y le está diciendo a alguien, mire, fíjese que esto, no es, esto es así, así. Viene la persona y dice, hey, de verdad que parece así. Le voy a preguntar a mi pastor. Dice, error, error, porque el pastor le va a decir, aunque lo vea, le va a decir, no, ¿por qué? Porque cada quien está cuidando y me lo van a quitar y si se va y no puede ser y cada quien está, es decir, nadie quiere que se le vaya la gente de su grupo. Y eso es algo es decir, no, eso sí me lo han contado y eso realmente así es. Y he escuchado muchísimos testimonios. Vean, siempre que alguien va y recibe algo, no, va a preguntarle a su pastor y el pastor, ¿qué cree que le va a decir? Qué bueno sería que el pastor dijera, ah, de verdad. No, lo primero que va a entrar el pastor es en celo, ¿verdad? Porque no lo dije yo, lastimosamente por el ego que existe, por la cosa del celo de que piensa que se le van a ir las ovejas, que se le van a ir sus miembros. Entonces, de hecho, también, pues otros pastores llegan a conocer en parte la verdad, pero igual el mismo miedo a que la gente se vaya y como pues decir, el miedo a que la gente se vaya y se va, y si se va la gente, pues se va todo. Y si se va la gente, se va el diezmo, y si se va el diezmo, se va la ofrenda, y si nos quedamos, o sea, ¿de qué voy a vivir? ¿Por qué? Porque eso pasa lastimosamente. Entonces, pero no, cuando realmente nosotros pensamos, porque eso es lo que estamos viendo acá en nuestro, o sea, lo que Abraham comenzó a pensar por sí, a pensar. Nosotros somos seres pensantes y bendito el Eterno, podemos acá ver la escritura y estamos, lo que yo les estoy diciendo acá, igual ustedes pueden decirme, hermano, esto no es así. Baruch Hashem, bendito el Eterno. Si algo no es así, pues yo me voy a alegrar si no es así, lo vemos con escritura. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que corrige al sabio y te amará, corrige al necio y lo contrario, no te va a querer. Entonces, es decir, el sabio aumentará su saber. O sea, nosotros tenemos que querer siempre aprender más, conocer más. Y siempre les he dicho que lo que acá les doy por misericordia del Eterno es una cosa, para mí es grande, pero es lo que tengo y obviamente comparado con todo lo que el Eterno da, pues no es nada. Pero así, el Eterno también le puede revelar a usted más de lo que me da a mí. Después usted me dice lo que el Eterno le da y Baruch Hashem. Es decir, avanzamos en el conocimiento juntos. Entonces, este pasaje que vemos acá, donde le dice, bendeciré a los que, perdón, haré de ti una nación grande. Vean qué tremenda bendición. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham era un hombre que caminaba con los pies en la tierra, pero con los ojos puestos en los cielos. Fíjense bien. Y así tenemos que ser nosotros. Caminar con los pies. Ahora, ¿cuesta eso? Pues realmente no cuesta. Ahí va a depender de la entrega, del amor, del anhelo que tengamos por nuestro Padre y de la confianza en que tenemos un Elohim que, que quiere lo mejor para nosotros. Dice la palabra que los pensamientos de Él son pensamientos de bien, pensamientos de paz. Es decir, Él no tiene pensamientos para nosotros de cosas malas. No, para nada. Él quiere que nosotros, es decir, tengamos shalom, que tengamos alegría. Por eso nos da el Shabbat, por eso nos da las fiestas, por eso, porque quiere que el hombre interior, fíjense bien, se deleite y al deleitarse el hombre interior, se deleita también el de afuera. Porque no podemos dejar y decir, entonces, si yo hago morir la carne, entonces ya, es decir, no, es que ¿qué hacemos en las fiestas? Pues, ¿qué es lo que más abunda en las fiestas? ¿Qué es lo que más abunda en las fiestas?
Aparte de la danza, aparte de cantar, aparte de la palabra, hay una cosa que abunda. Ah, ya leí, ya ven, ya puedo leer labios. No les oigo, pero por ahí leí en los labios de mi hermana Blanquita que dijo algo así como la comida. Y eso abunda en la fiesta. Comida, estoy hablando de comida física. Fíjense bien, la comida física. ¿Y qué es lo que hace la comida física? ¿Qué hace la comida física? ¿Nos alegra o no nos alegra? Nos alegra. O sea, cuando estamos, por eso es de que es decir, el cuerpo que tenemos es un templo del Espíritu, ese texto. Es decir, de cierta forma, esta carne que nosotros tenemos acá se convierte en un ser espiritual. Porque no es lo mismo decir, vaya, digamos, mi mano obviamente está hecha de carne y hueso, igual que la suya. Igual mi cuerpo está hecho de carne y hueso. Tóquense y verán que es cierto. No les miento. Miren, pero no puedo decir, ah, mi mano es carnal, es de carne. Ah, pues como mi mano es carnal, es de carne, y como mi cuerpo es de carne, entonces yo soy carnal. No es eso, no es eso lo que está. Es decir, cuando hablamos de la carne, fíjense bien, estamos hablando del Yetzer Hará. De hecho, ese es el concepto hebraico. Yetzer Hará, la inclinación al mal. Es decir, que este cuerpo, cuando va y se sumerge, bueno, que primero se cree, pero cuando va y se sumerge en las aguas, fíjense bien, ¿qué resulta con este cuerpo? Ya no es carnal. Bueno, pero si aquí es carne, pero ya no es carnal. El concepto de carne no es el concepto de carne de esto, ¿me entienden? Sino que dice la escritura que lo que es nacido de la carne, carne es, hablando del hombre, eh, vamos a decir, que viene de Adán, hablando del hombre